Seguro que habéis oído hablar en alguna ocasión de lo diferente que es el euskera a otras lenguas europeas, bueno, y del mundo en general. Es lo que llamamos una lengua aislada porque no conocemos otras lenguas que pudieran estar relacionadas con esta. Sí que se han intentado hacer reconstrucciones de cómo habría sido el euskera anterior a los primeros vestigios escritos en esta lengua, a través de la comparación de, por ejemplo, la lengua aquitana y de diferentes variantes del euskera. Se cree que este hipotético protovasco podría estar relacionado de alguna forma con la lengua íbera, pero esta investigación no es fácil de hacer y no se ha llegado a ninguna conclusión clara. Os dejaré un artículo que lo explica en la descripción y si todavía no sabéis cómo se identifican familias de lenguas o se reconstruyen lenguas prehistóricas, os dejo también un enlace a un vídeo en el que explico cómo se hace esto. Todo esto quiere decir que no sabemos muy bien cómo o cuándo surge el euskera, ni la historia de esta lengua anterior a sus primeros textos escritos, pero sí que sabemos que no es una lengua que esté completamente sola, ya que hay que tener en cuenta la gran variedad de dialectos que la comprenden y además de lenguas derivadas de estos dialectos que desgraciadamente ya están extintas. Hablamos de los pidgins, hablas que se crean mezclando elementos de lenguas distintas y que surgen a raíz del contacto entre comunidades que no tienen una lengua común en la que comunicarse. Es común ver en estos casos cómo se toma el vocabulario de una lengua y este se adapta a la gramática de otra. En Glotolog hay registrados hasta 81 pidgins que se han documentado a lo largo del mundo y de la historia. Y de ellos hay dos basados en el euskera, el vasco amerindio y el islandés vasco. Estos están relacionados con el boom de los balleneros vascos en el siglo XVI que iban mar adentro hacia el norte del Atlántico para cazar ballenas y pescar bacalao. Me hace especial ilusión hablar de este tema con vosotros porque el pueblo en el que veraneo desde niña con mi familia, el Anchove, fue fundado precisamente en el siglo XVI por balleneros vascos para poder avistar desde su atalaya las ballenas cuando todavía estas se podían ver por el Golfo de Vizcaya. Estos balleneros de las regiones vascas, tanto de la península ibérica como de más al norte de los Pirineos, llegaron a lo que es hoy en día la costa este de Canadá. Precisamente fueron vascos, portugueses y bretones los primeros que visitaron esta región con asiduidad para comerciar e incluso se cuenta cómo algunos vascos alojaron a representantes nativos en sus ciudades, como por ejemplo en Bayona o San Juan de Luz. En plan como Pocahontas en Londres, vamos. Las crónicas a partir del siglo XVII sugieren claramente que los nativos aprendieron, al menos en parte, la lengua vasca de sus visitantes y que así se comunicaban con ellos. Os leo lo que escribió el historiador López de Isasti al respecto y pido perdón de antemano por algunos términos que hoy en día pues los consideramos un poco ofensivos e inaceptables. Es fácil de aprender continuándolo, como la experiencia ha mostrado con los castellanos que se han avecindado en aquella costa de Guipúzcoa, que hablan vascuence razonablemente. Y en región tan remota como Terranova han aprendido los salvajes montañeses que dijimos arriba, con la comunicación que tienen con los marineros vascongados, que van cada año por el pescado bacalao, que entre otras cosas, preguntándoles en vascuence, no la saudé, ¿cómo estás?, responden graciosamente a paisac o beto, los clérigos mejor, sin saber ellos qué cosa es clérigo, sino por haberlo oído. Hablan y tratan con los nuestros, y ayudan a beneficiar el pescado en la ribera a troque de algún pan bizcocho y sidra que allá no tienen ellos. En obras francesas como las de L'Escarbot y Pierre de Lacre, se menciona que la lengua de estas tribus costeras parece ser medio vasca, que los canadienses comerciaban con los franceses en euskera y se dan más datos de cómo podría ser esta lengua franca, describiéndola como una mezcla
entre el vasco y dos lenguas autóctonas. Según Baker, que ha estudiado este pidgin a fondo, estas podrían ser las lenguas de los montañeses y los Mi'kmaq. Además, se nos dice que para cuando llegan los colonos franceses a esta zona, esta lengua ya está bien establecida. De hecho, los misioneros franceses del siglo XVII cuentan cómo los Mi'kmaq se dirigían a los franceses llamándoles Adesquidex, mientras que los montañeses preferían el término Ania. Estas palabras no parecen tener un origen autóctono, sino que serían préstamos del euskera Adesquide y Anaia. El primero sería un término allá por el siglo XVII para decir amigo en vasco, mientras que Anaia significa hermano. Los vocabularios que recogen términos de este pidgin nos dejan ver cómo hay muchas palabras con origen en lenguas romance que han pasado al pidgin a través del euskera, como pueden ser capitaina o pilotua. Estas palabras tienen la terminación a, que en euskera es el artículo determinado, y como veremos es un elemento común en los pidgins derivados del vasco el añadir esta a final incluso en lugares donde sería agramatical. También se ve repetidamente la terminación coa, que indica el lugar de origen. Así se ve en el término vascoa, pues así se denominaban los vascos entonces en lugar de euskalduna, e incluso Kanadakoa. Se ha llegado a interpretar que el término surikua que utilizaban los Mi'kmaq para referirse a este pidgin y que utilizaban los franceses para referirse a la tribu podría tener incluso su origen en el euskera. Esta sería una grafía calificada en la que la terminación quois corresponde a una pronunciación qua, y de ahí se interpreta que podría venir del euskera surikoa, que significaría algo así como lo de los blancos. Existe otra interpretación que dice que este término en realidad estaría relacionado con el río Suris en New Brunswick, donde los vascos tendrían un asentamiento comercial, y entonces este término significaría del Suris. Si queréis ver algunas frases en montañés y Mi'kmaq con elementos vascos, os dejo en la descripción un enlace al artículo de Baker donde podéis encontrar mucha más información sobre este pidgin. Ahora pasemos al otro pidgin del que vamos a hablar hoy, que es el islandés vasco. El contexto histórico es el mismo, relacionado con esos balleneros que viajaban hacia Nueva Escocia y Terranova. Pero claro, la ruta entonces no era directa, sino que pasa por Irlanda, va hasta el sur de Islandia y una vez allí vira hacia Canadá para no alejarse demasiado de tierra. Así los vascos entran en contacto con la gente local de Islandia. Este contacto nos ha dejado algunos hechos históricos trágicos, como la llamada matanza de los españoles en Islandia, y también algunas noticias un tanto curiosas, como cuando en 2015 precisamente se ilegalizó el asesinato de vascos en Islandia. Precisamente en esta isla aparecen 3 glosarios de autor anónimo que explican términos vascos en islandés. Aquí se recogen bajo los títulos Vocábula gálica y vocábula vizcaica algunos términos generales en vasco, términos náuticos también, e incluso insultos. Aunque en principio parece que la persona que hubiera escrito estos glosarios en realidad no sabía mucho de euskera, porque hay algunas confusiones que no se han podido explicar de otra manera. Sin embargo, lo interesante de estos glosarios es que incluyen algunas frases que mezclan elementos gramaticales tanto del euskera como del islandés sin ser enteramente ninguna de estas dos lenguas. Mi favorita es el ejemplo número 28, ya que menciona el ofrecimiento de un bizcocho y sidra, que era lo que precisamente decía Lope Martínez de Isasti que se solía ofrecer a los nativos de Canadá
en los trueques, ya que ellos no tenían ese tipo de productos. Pero lo que más me flipa de todo esto es que me haya tenido que ir hasta Reino Unido para que me hablen de la existencia de esto. Mira que me he pasado yo media vida en Euskadi y a mí nadie me había contado esta fantasía. Ahora digo fantasía porque es lo que se hace en YouTube, ¿verdad? Espero que esto os haya sorprendido tantísimo como a mí y nada, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.